Bien, ya estamos de vuelta, televidentes amigos de Radio TV Noticias, HJB desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. El día de hoy vamos a tratar tres temas fundamentales, muy concretos y que tienen una alta relevancia en el desarrollo de la historia política, económica y social de este hermoso Ecuador, digno de mejor suerte, por cierto. Se trata nada más y nada menos que del vicepresidente nacional de la CEDOCUT, la Confederación de Trabajadores a nivel nacional, el abogado Juan Bareles Cabrera, y también alto dirigente del Partido Socialista Ecuatoriano. Con él vamos a topar tres temas. Primeramente, mi querido doctor, felicitaciones. 100 años el Partido Socialista Ecuatoriano, siempre en largas y cruentas jornadas de lucha en beneficio y en defensa de los trabajadores y del pueblo en general. Sus palabras sobre su mensaje para la ciudadanía sobre este centenario. Bienvenido. Bueno, el Partido Socialista Ecuatoriano, al cumplir 100 años de vida política activa en el Ecuador, hicimos la conmemoración central la semana pasada en Quito, donde concurrieron los actores políticos de las diferentes tiendas de la izquierda, del centro y los políticos más gravitantes. Correcto. Fue saludada el siglo del Partido Socialista por parte del dueño de casa, que es el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Pavel Muñoz, quien saludó los 100 años del partido y nos felicitaba por aquello, y estuvieron también algunas personalidades de Pachacuti, de la Unidad Popular, de la RC también estuvo Luisa González, estuvo la señorita Luzárraga de Guayaquil, Luzurraga de Guayaquil, y bueno, políticos de todo fuste y de todos los partidos. Juanito, hay una situación, 100 años no son los 100 años de soledad, como diría el gran Gabriel García Márquez, son 100 años de lucha perenne, lucha constante, y ese va a seguir siendo el objetivo básico en este desarrollo histórico del partido. Bueno, en realidad el Partido Socialista Ecuatoriano, desde su fundación, ha tenido como importancia que todo lo que ha tenido de progreso social y de las reivindicaciones más sentidas del pueblo ecuatoriano han sido impulsadas, atravesadas justamente por el socialismo ecuatoriano. Si no, mire usted, si hablamos de la medicina, no olvidemos que Plutarco Naranjo fue un socialista. Claro, ministro de Salud Pública, si hablamos de universidad, recordemos a Manuel Agustín Aguirre y la reforma universitaria. Por favor, si hablamos de la legislatura, Edelberto Bonilla Oleas, que fue presidente de la Cámara y que hoy tanto lo recordamos por su valioso aporte a la política ecuatoriana. Si hablamos de la lucha social, no nos olvidemos de Telmo Hidalgo, de Tomás Briones, de Jorge Reynolds Matthews, si hablamos del sector campesino, de Adolfo Tutibén, que realmente a nosotros nos enorgullece ser la generación que más ha aportado en la lucha social, política, en el caso nuestro por más de 50 años, y que a los 100 años del partido, a pesar de que nuestro partido se funda con las distintas corrientes, la corriente marxista, la corriente liberal radical, que era la corriente revolucionaria de Alfaro, la corriente de los militares progresistas, la corriente de los intelectuales, y gente de las organizaciones sindicales y populares, todos. Este fue el partido que se convirtió en el referente de la lucha social del Ecuador. Por eso tenemos tantas y tantas historias y epopeyas que se han generado desde el partido, que realmente hoy hablar del 28 de mayo del 44 significa una acción también del Partido Socialista. Perfectamente, televidentes amigos, ese era el segundo evento histórico que prácticamente es muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque los pueblos aprenden a ir dándose cuenta de su rol protagónico, y que solamente ellos, como hay un dicho, solamente el pueblo salva al pueblo.
Un 28 de mayo de 1944, toda la ciudadanía guayaquileña, que tuvo un rol protagónico, estudiantes de todos los sectores, los militares también, se levantaron un 28 de mayo de 1944 en esa hermosa revolución que se llamó La Gloriosa y que dio al traste con Carlos Alberto Arroyo del Río, y bueno, la llegada de Velasco Ibarra, y que luego de ingrata recordación, por cierto, porque el Partido Socialista, todas las fuerzas de izquierda, pusieron el pecho a las balas, los estudiantes, la ciudadanía, la sociedad civil y los militares también, y luego pues se sintieron traicionados. Nos gustaría que nos haga un Sí, breve... en realidad el 28 de mayo del 44 el Partido Socialista asumió la responsabilidad de recobrar el sistema democrático, y fueron las distintas fuerzas políticas, entre las que estaba también el Partido Socialista, la que en principio luchó por la la expulsión del gobierno de Arroyo del Río. Claro. Pero posteriormente la defección de liberales, o ingenuidad, o defección de los liberales, de los conservadores progresistas, incluso de los comunistas de la época, y obligaron a que el Partido Socialista tenga que, a través del doctor Aguirre, viajar hasta Colombia para traer o convencer a Velasco Ibarra que, el país necesitaba la vuelta a la democracia. Situación que obviamente a nosotros nos trae siempre un trago muy amargo, porque Velasco, después de un año de tener una constitución progresista como la del 45, se la echó a un lado y se tomó las riendas de una dictadura civil-militar y persiguió a toda la izquierda, a todo el movimiento social, a todos aquellos que se oponían a que se siga manteniendo un sistema de gobierno derechista vinculado a los grandes intereses de la sí, cruel, pero lección. Desgraciadamente es una lección muy seria, porque eso de todo el poder a Velasco, paragoneando el tema de lo que decía todo el poder a los soviets, eso fue un error histórico que nos costó y nos cuesta hasta ahora esta lucha. Pero recordamos nosotros, en el año 38, un socialista, ¿no?, en el gobierno transitorio de Alberto Enríquez Gallo, ¿no es cierto? Presentamos los socialistas una propuesta de Código del Trabajo, que es el que hasta el día de hoy protege a los trabajadores. Carlos Ayala Cabanilla era ministro del Trabajo, provenía del Partido Socialista guayaquileño, que hemos tenido la suerte de tener a dirigentes de la talla de Jorge Reynolds, de la talla de José Ignacio Guzmán, de la talla de ¿cómo se llama?, de Agustín Freile Núñez, de la talla, digamos, de los dirigentes, digamos, de la juventud, como Rafael Brito Mendoza, ¿no? Es decir, el socialismo ha entregado a la historia ecuatoriana lo mejor de su militancia, lo mejor de su pensamiento, pues hasta el día de hoy la reforma universitaria que plantea Manuel Agustín Aguirre ha alumbrado el proceso de la democratización de la enseñanza superior, y por eso es que ahí saltamos al 29 de mayo. Claro. ¿No? Porque fue justamente después de la revuelta de París. 29 de mayo es el otro temita que permítanme presentarlo, mi estimado Juanito. Bueno, no sé si habrá llegado ya el doctor Juan Manuel Bermúdez. Bueno, justamente ese era el otro episodio histórico de este país. Aquí lo tenemos al abogado Juan Bareles Cabrera. Él tuvo un rol muy protagónico en la Universidad de Guayaquil, y justamente nos va a dar a conocer un poco ciertos aspectos que se dieron aquel trágico día, el 29 de mayo de 1969,
en donde prácticamente masacraron a los estudiantes que lucharon de manera muy fuerte para permitir el libre ingreso a la universidad, que era elitista, marginadora y que conculcaba los derechos de la juventud, especialmente de las familias pobres. Siempre el pobre paga el pato, diría Amparo Ochoa, esa gran poetisa mexicana. Y le digo esto, mi querido doctor, por una simple y sencilla razón. Parecería ser que estamos viviendo días análogos de lo que ocurrió en el 69, de alguna manera u otra tiene cierta similitud con lo que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, en realidad tenemos que decir aquella generación que, si bien no intervenimos por la corta edad que teníamos en aquella época, fuimos observadores vivientes de aquella epopeya de los jóvenes. La juventud, digamos, de los estudiantes, bachilleres y universitarios, ¿no?, se vincularon a un proceso de lucha social a partir del mes de marzo aproximadamente. Sí, claro. Comenzaron las manifestaciones, digamos, los reclamos y por supuesto las denuncias que hacían los jóvenes bachilleres y universitarios, que desde la izquierda, porque si algo ha tenido digamos, de desarrollo, de proceso, de mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano, no ha sido por la derecha. Esto no es ninguna cuya, es la izquierda ecuatoriana, y en este caso la juventud ecuatoriana, que en aquel entonces la Federación de Estudiantes Secundarios y la Federación de Estudiantes Universitarios y la Unión de Jóvenes Revolucionarios de URGE, ¿no es cierto?, se movilizaban digamos, de manera permanente. Era una lucha incesante de todos los días y incansable, porque éramos una juventud en esa época que... ¿Qué edad tenía, Juanito? Nosotros estábamos comenzando el colegio en aquella época. Yo tenía 8 años. Estábamos comenzando el colegio y obviamente los estudiantes de los colegios, Vicente Rocafuerte, Aguirre Abad, donde estudiamos en los colegios nacionales, hicimos, digamos, causa común. Claro. Pero es que era una lucha, digamos, por la consecución de que se supriman los exámenes de ingreso, porque eran discriminatorios. Claro. No era solamente el conocimiento lo que se evaluaba, era si tenías un apellido rimbombante, entrar. Si tenías dinero o si tenías palanca. Es decir, entraban a la universidad muy parecido a lo que está pasando hoy. Perfecto. Que en la universidad ya no pueden entrar los hijos de los obreros, los hijos de los campesinos, los profesores jubilados. Bueno, no podemos entrar los hijos del pueblo. Esa fue una de las luchas más históricas y solidarias de la juventud ecuatoriana, pues al imponer una forma de discriminación a la juventud ecuatoriana, lo que estaba haciendo la sociedad, digamos, elitista de la época, era discriminar por el hecho de ser pobres y no por no tener la capacidad de inteligencia. Nosotros somos producto de esa lucha, claro, de la eliminación de los exámenes de ingreso, y desde aquel entonces, desde el año 69 hasta hoy, han pasado 57 años, varias generaciones de profesionales que hoy han dado lustre a la medicina, a la ingeniería, a la jurisprudencia, a la educación, a la química, etcétera, etcétera, que obligadamente no es los tiempos que se pasaba antes, claro, para ponerlo en parangón. Por lo tanto, esta lucha del 29 de mayo fue una lucha heroica, fue una lucha desinteresada y más bien una lucha... que quedó impune porque fue una lucha que terminó con la masacre que ordenara el gobierno de Velasco Ibarra en contra de los jóvenes estudiantes secundarios y universitarios. Y por eso Rafael Brito, que era presidente de la Asociación Escuela de Derecho, se dirige al dictador,
al opresor presidente del Ecuador en aquel entonces, José María Velasco Ibarra, diciéndole: gobierno que asesina estudiantes y gente humilde del pueblo no merece el respeto de nadie. Y eso fue el motivo por la cual se lo persiguió y lo asesinaron. Terminaron asesinándolo y botándolo en la chocolatera. Muchos jóvenes dirigentes de la época, digamos, como Conforme, terminó suicidándose, porque era un asedio Ahí hay jóvenes como Solón Villavicencio, que hoy ya no nos acompaña, que era dirigente de la FEUE, como los jóvenes universitarios de la época que tuvieron un rol protagónico. Ahí estuvo Ángel Chávez, Pedro Ortiz, estuvo Carlos Ceballos, la flor y nata de una juventud, un grupo de jóvenes revolucionaria, contestataria, como suelen decir, que son rebeldes sin causa. Al contrario, estaban luchando por un derecho, el derecho al estudio, que incluso está consagrado hasta en la Constitución, mi querido Juanito. Nosotros entregamos la vida en esa época de manera romántica. Esta fue una juventud soñadora, una juventud que queríamos, ansiábamos la justicia social, que ansiábamos la libertad, y que pusimos las bases para que las nuevas generaciones pudiesen transitar libremente por las universidades y con las profesiones libres, para que este país sea más grande. Por eso el Partido Socialista hoy en Guayaquil estamos en un evento por los 100 años en la que reconoceremos en esta conmemoración a un grupo de importantes jóvenes que hoy ya no somos tan jóvenes, son sobrevivientes de esa epopeya, pero que estamos vivos y que estamos esperando que en los próximos días poder conformar un gran frente patriótico, cívico, un gran frente alternativo a una situación que se vuelve insostenible para el Ecuador, para Guayaquil, para Guayas y el Ecuador entero. Por eso convocamos desde esta tribuna a todos los que se sientan inconformes a la conmemoración de los 100 años del primer partido de la izquierda ecuatoriana, que hoy sigue vigente y que convoca a los distintos movimientos a que nos concentremos para hacer un solo frente y lograr, digamos, cambiar esta situación que hoy agobia a las y los ecuatorianos. Qué bien, vean, esta es la situación, y que pese a que existen sectores que pretenden enterrar esta historia, desprestigiarla, desvalorizarla, siempre ha habido esa intencionalidad. Al mismísimo Eloy Alfaro prácticamente lo pusieron como pieza de museo y no le daban mayor lustre en su real dimensión. Y por eso justamente los jóvenes en aquella época, que tener pantalones bien largos y enfrentar esa situación aún a riesgo de sus vidas, y algunos de ellos han sobrevivido, y el día de hoy en la casona universitaria, si mal no recuerdo, a las 5 de la tarde va a haber un evento, y luego en el Partido Socialista Ecuatoriano va a haber otra situación, ¿verdad? Claro, la importancia de conmemorar estas fechas históricas es para mantener la memoria viva. Perfecto. Porque esta generación somos la reserva moral y política que le queda al Ecuador. No es el adefesio, no es el TikTok que hoy gana las elecciones, no es las redes sociales. Cualquier payaso se presenta. Que nosotros creemos que los jóvenes que están hoy atrapados en las redes sociales deben convertir esas redes en más fuerza, para que sirva como herramienta y poder atrapar a los tiburones que hoy se pretenden atracar el Ecuador y convertirlo en un protectorado de los Estados Unidos. Nosotros creemos que los jóvenes deben reaccionar positivamente, uniéndose. Esto no es una cuestión de bandería política, esto es una cuestión de sobrevivencia y de dignidad para tratar que esta situación no continúe. No es posible que no podamos salir a la calle
sino estamos frente al peligro de la delincuencia o de la violencia o de la represión. o de la represión. No podemos seguir con un menos del 30% de los habitantes en el Ecuador sin empleo. No podemos seguir con puertas cerradas en universidades y no podemos seguir con una salud precaria donde el enfermo se muere, no porque no acude al centro de salud, sino porque el centro de salud no tiene medicina, no tiene aparatología. Es la antesala del cementerio. Es decir, nos han llevado a una crisis social del Ecuador nunca antes visto. ¿De qué vale que tengamos nosotros una buena macroeconomía porque pagamos la deuda externa si nosotros tenemos una gran deuda interna donde más de mil millones el gobierno nacional le debe a los gobiernos autónomos descentralizados como son los municipios y consejos provinciales del país, y esa gente que hoy trabaja para el sector público en estas instituciones le deben 3 y hasta 4 meses de su pago de su salario. Bien. ¿Y qué decir de la recreación? Porque hoy estamos a puertas de un mundial donde quienes van a jugar son la gente que proviene de las clases populares, pero que desgraciadamente el Estado se olvida de la recreación y el deporte cuando elimina al ministerio y lo manda a un rincón de otro ministerio que tampoco funciona. Bueno, así está el Ecuador al que hay que rescatar, y por eso el día de hoy nos concentramos a las 5 de la tarde en Sociedad Hijo del Trabajo en Boyacá y 9 de octubre. Perfecto. Para conmemorar los 100 años del partido y también las fechas históricas del 28 de mayo del 44 y los 57 años de la masacre de los jóvenes de la casona universitaria por la supresión de los exámenes de ingreso. Muchísimas gracias, mi querido doctor Juan Bareles Cabrera, vicepresidente nacional de la CEDOCU, dirigente del Partido Socialista, por este diálogo que hemos tenido sobre estos 3 hechos históricos muy importantes, aleccionadores. Esperamos de que esto, como diría algún gran revolucionario, llegue a un oído receptivo y nos permita analizar y reflexionar respecto de qué es lo que hay que hacer en los próximos años para el futuro. Muchas gracias, Juan. Esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. Estamos a punto de tener también la presencia de Juan Manuel Bermúdez. Ojalá esté llegando. Eso sería para el próximo segmento. Muchas gracias. Buenos días.